Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneire neste espaço. Las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. ¿Ustedes saben cuál fue el tercer idioma de la Biblia? En este video responderé a esta pregunta, así como presentaré la importancia de él en el Antiguo y Nuevo Testamentos, así como compartiré algunas de sus características peculiares. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. El arameo ha sido, en cierto modo, un idioma olvidado en los estudios bíblicos, excepto en un nivel académico muy alto. El Nuevo Testamento está escrito en griego, casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, mientras que la traducción griega del Antiguo Testamento, la 70 o Septuaginta, es importante para los estudios bíblicos. Sin embargo, 268 versículos de la Biblia fueron escritos en un idioma llamado arameo. Las porciones de las escrituras que se escribieron en arameo incluyen Esdras capítulo 4 versículo 8 al capítulo 6 versículo 18, Esdras capítulo 7 versículo 12 al 26, 67 versículos, Daniel capítulo 2 versículo 4 al capítulo 7 versículo 28, 200 versículos, y Jeremías capítulo 10 versículo 11, y varios nombres y palabras sueltas y frases dispersas a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamentos. A pesar del porcentaje relativamente pequeño de las escrituras que están escritas en este idioma, la porción aramea de la Biblia es desproporcionadamente significativa debido a la importancia del libro de Daniel para la profecía bíblica. El arameo también es importante para los estudios del Nuevo Testamento, ya que varias citas directas de Jesús y otros se conservan en el arameo original que hablaban los judíos palestinos del período del Segundo Templo. Los versículos del Nuevo Testamento que incluyen palabras arameas transliteradas con letras griegas son Mateo capítulo 5, versículo 22, Mateo capítulo 27, versículo 46, Marcos capítulo 5, versículo 41, Marcos capítulo 7, versículo 34, Marcos capítulo 10, versículo 51, Marcos capítulo 14, versículo 36, Juan capítulo 1, versículo 42, Juan capítulo 20, versículo 16, Hechos capítulo 9, versículos 36 y 40, Romanos capítulo 8, versículo 15, 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, Gálatas capítulo 4, versículo 6. En el Antiguo Testamento, 4 versículos hacen referencia directa al idioma arameo. Segunda Reyes capítulo 18, versículo 26, Esdras capítulo 4, versículo 7, Isaías capítulo 36, versículo 11 y Daniel capítulo 2, versículo 4. Cada uno de estos versículos llama el arameo, aramati, una forma adverbial de arami, aunque solía traducirse como siríaco o caldeo en algunas traducciones en español. El arameo se llama hebreo, hebrais o hebraizti en el Nuevo Testamento, ya que era la lengua de los hebreos. Juan capítulo 5, versículo 2, Juan capítulo 19, versículos 13, 17 y 20, Juan capítulo 20, versículo 16, Hechos capítulo 21, versículo 40, Hechos capítulo 22, versículo 2, Hechos capítulo 26, versículo 14.
Algunas traducciones más recientes traducen la palabra griega para hebreo en estos versículos como arameo, lo que reconoce que estos versículos se refieren al idioma que ahora llamamos arameo. El arameo fue originalmente el idioma de los arameos, que estaban compuestos por tribus que vivían a lo largo del río Éufrates. Dos de las más prominentes de estas tribus eran los sirios al noroeste y los caldeos al sureste. La palabra arameo se deriva de Aram, un hijo de Sem, que fue el progenitor de los arameos. En las primeras etapas de la historia del arameo, el idioma solo se hablaba en lugares arameos, incluida la zona donde vivía Labán, conforme Génesis capítulo 31, versículo 47, Deuteronômio capítulo 26, versículo 5. Sin embargo, a medida que los sirios y los caldeos ganaron prominencia en el antiguo cercano oriente, su lengua se estableció como un idioma internacional de comercio y diplomacia, desplazando gradualmente al acadio. El acadio seguía siendo el idioma oficial del imperio neosirio, aunque Segunda Reyes capítulo 18, versículo 26 indica que el arameo ya se estaba estableciendo como lengua franca del antiguo cercano oriente en el año 600 a.C. Cuando los caldeos conquistaron posteriormente a Siria, era natural que usaran su propio idioma, el arameo, como idioma administrativo del imperio neobabilónico, en lugar de adoptar el acadio. Por eso Daniel capítulo 2, versículo 4 dice que los sabios de Babilonia se dirigieron al rey en arameo, y por eso la siguiente sección del libro de Daniel está escrita en arameo. Después de la conquista de Babilonia por Persia, los persas también establecieron el arameo como idioma oficial de su vasto imperio. Es por eso que las porciones de Esdras que registran la correspondencia oficial están escritas en arameo. En la época en que se escribieron los libros de Daniel y Esdras, la mayoría de los judíos podían hablar y comprender tanto el hebreo como el arameo. Entendían el hebreo como el idioma que se hablaba en casa, entre ellos y en la lectura de las escrituras, mientras que el arameo era el idioma que se hablaba en la sociedad en general. Con el tiempo, el arameo reemplazó al hebreo como el idioma principal hablado por los judíos que vivían en Palestina y las regiones del este. Los judíos no habían aprendido el arameo en Palestina, conforme Segunda Reyes, capítulo 18, versículo 26. Pero tuvieron que aprenderlo en el exilio, ya que era la lengua de sus captores. Así, las partes del Antiguo Testamento que fueron compuestas en arameo fueron escritas en ese idioma como resultado del cautiverio babilónico. Por esto, el arameo fue la lengua materna de nuestro Señor. Los judíos del primer siglo después de Cristo rara vez usaban el hebreo como lengua hablada. Hay varios lugares donde los escritores de los evangelios conservan citas de Jesús en el arameo original, incluido su grito desde la cruz, Eloi, Eloi, lama sabactani, Marcos capítulo 15, versículo 34. Estas palabras expresaron los sentimientos más profundos de Cristo en un momento de gran angustia y emoción personal. El hecho de que pronunció estas palabras del Salmo capítulo 22, versículo 1, en arameo, en lugar del original hebreo o de la traducción griega de los 70, muestra que el arameo era el idioma que conocía más íntimamente. Por lo tanto, el Nuevo Testamento conserva
palabras en arameo porque el arameo era la lengua materna de los judíos palestinos en el primer siglo, después de Cristo. El griego del Nuevo Testamento fue influenciado por el arameo, por lo que contiene algunos modismos y formas de expresión en arameo, como la frase respondió y dijo. Aunque el grado de influencia del arameo en el griego del Nuevo Testamento ha sido tema de mucho debate, es justo decir que el estilo del griego del Nuevo Testamento está semitizado en un grado u otro. Pero no es cierto que partes del Nuevo Testamento se escribieron originalmente en arameo, como algunos han afirmado. Nunca se ha descubierto ningún manuscrito de ninguna parte del Nuevo Testamento en que esté escrito en el dialecto arameo judío palestino conocido por Jesús y los apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, el dialecto siríaco del arameo se convirtió en el idioma de la iglesia siria. El arameo también siguió siendo un idioma importante para los judíos. Debido a esto, hay dos traducciones arameas principales del Antiguo Testamento: los Targums judíos y la Peshita siríaca. Hay varias versiones siríacas importantes del Nuevo Testamento. Gran parte de la literatura rabínica judía y casi toda la literatura cristiana siria está escrita en arameo. Algunos de los rollos del Mar Muerto también fueron escritos en arameo. Tanto el arameo como el hebreo son lenguas semíticas occidentales. Por lo tanto, el arameo y el hebreo comparten muchas de las mismas características lingüísticas y modos de expresión. En general, la gramática y la morfología hebreas están un poco más cerca del protosemita, especialmente en sus patrones de vocalización, aunque el arameo tiene un complemento más completo de raíces verbales distintas. Algunas características distintivas del arameo incluyen el uso frecuente del participio para un verbo finito, la partícula versátil, dai, el uso de una forma determinada en lugar de un artículo definido con prefijo, y modismos como hijo de hombre para hombre, y respondió y dijo por dijo. Debido a la importancia del arameo en el período del Segundo Templo, el hebreo gradualmente comenzó a escribirse en letras arameas durante ese tiempo, y el hebreo ha usado la escrita cuadrada aramea desde entonces. Sin embargo, el siríaco y otros dialectos del arameo utilizan escrituras diferentes, mientras que los Targumim tienen un sistema de señalización que difiere del sistema de señalización masorético del Antiguo Testamento. Una de las peculiaridades del arameo bíblico es que nunca se usa el nombre divino Yahvé, Jehová. Por alguna razón, este nombre solo se usaba en hebreo. Sin embargo, el término El As-Samai, el Dios del cielo, aparece con mucha frecuencia en arameo, mucho más que en hebreo. También es interesante que no hay libros del Antiguo Testamento escritos completamente en arameo. Aparentemente, esto es para retener el carácter del Antiguo Testamento como texto hebreo. Debido a la larga historia lingüística del arameo y de la diversidad de grupos que lo han hablado, existe una gran variedad de dialectos arameos, de los cuales el siríaco es el más prominente. Alrededor del 80% de la escritura aramea existente está en siríaco, un idioma que todavía se habla hoy en varios dialectos y se usa en la liturgia de algunas iglesias orientales. También hay claras diferencias entre los diferentes períodos cronológicos del arameo.
aunque los eruditos liberales han intentado negarlo durante mucho tiempo. El arameo de Daniel y Esdras del dialecto arameo imperial que habría estado en uso en el siglo VI a.C. Es notablemente diferente tanto del arameo de Qumran como del arameo palestino judío del siglo I después de Cristo. Si bien el hebreo se usó con moderación fuera de la Biblia, el arameo se usó de manera muy amplia. Hay una enorme cantidad de literatura aramea desde alrededor del 600 antes de Cristo hasta el 700 después de Cristo. El arameo fue el principal idioma comercial del antiguo cercano oriente. También fue el principal idioma hablado de Palestina, Siria y Mesopotamia en la época de Cristo. El arameo solo fue desplazado por el árabe cuando los musulmanes conquistaron el Medio Oriente, aunque el idioma nunca se extinguió por completo y todavía se habla en algunos lugares de Siria, Irak, Irán y Turquía. El arameo es posiblemente el idioma con el registro escrito continuo más largo del mundo. Debido al amplio uso del arameo fuera de la Biblia, rara vez hay dudas sobre el significado de las palabras o construcciones en el arameo bíblico, ya que hay muchas oportunidades para investigar su uso en la literatura extrabíblica. Aunque solo hay una cantidad limitada de material bíblico compuesto en arameo, la influencia del idioma arameo se siente en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, ya que estuvo presente en el trasfondo desde Génesis hasta Apocalipsis. El arameo también tuvo un lugar destacado en la iglesia primitiva y en el judaísmo postbíblico, pero en la medida en que se usa directamente en la Biblia, el arameo es la lengua del cautiverio y del Redentor. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta. Comparte ese video en sus redes sociales. Suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo y deja un comentario. Muchas gracias por mirar este video hasta el final y hasta el próximo. Chao.